Buenas tardes, pueblo de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús, y también a todos los pueblos ateos. Mis estimados, mi nombre es José Luis García Huete, miembro fundador del Ministerio de Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Queremos también aprovechar de darle las gracias a todo el Ministerio de Tesoros Escondidos que hace posible y que está detrás de todas estas grabaciones, de estas exposiciones. Mis estimados, que el Señor me los bendiga en gran manera a todos en el mundo. Mis estimados, eh, estamos para tratar un tema olvidado por siglos, como es la enseñanza del gran aceite de la Santa Unción. Déjenme decirles de que he estado en muchas iglesias, he estado en varias iglesias, he circulado por muchas iglesias cristianas evangélicas, y a la verdad, pues, si no es que el Señor me lo hubiese enseñado ya con edad avanzada, pues yo nunca lo hubiese aprendido. Mis estimados, y aquí estamos también para decir lo que no se dice. Aquí estamos para decir la verdad a todos los pueblos. Esa es la característica de este ministerio. Bueno, y después de haber dicho, haberles saludado y haber dicho lo que dijimos hace un momento, pasamos a lo siguiente, mis estimados. Aquí tenemos estas fotitos, todo dirigido al gran aceite de la unción. Y yo siempre les preparo una introducción para poner en línea, en una gran perspectiva, el tema que vamos a tocar. Y, mis estimados, si comenzamos diciendo sobre este gran tema, porque déjenme decirle algo antes de leerle esta introducción. Preparan aceite para todo. Preparan aceite para hacer la comida. Preparan aceite para cambiarle a los vehículos. Eh, para la maquinaria de guerra. Para todo lo que tiene que ver con asuntos medicinales, naturales o químicos. Pero hay algo que los humanos, principalmente todas las iglesias de Jesucristo que predican el Evangelio, hay un aceite que no toman en cuenta y que tampoco lo preparan, tampoco lo conocen ni tampoco lo enseñan. Estimados pueblos y hermanos en Cristo Jesús, el tema del aceite de la unción ha sido un tema olvidado por los pueblos de Dios en todo el mundo. Y sí es cierto que hay muchas iglesias cristianas que creen en el aceite de la unción, pero sin ninguna dirección se tomaron la idea de decir que el aceite de oliva o el aceite Menem para bebés sirve para que sea el gran aceite de la unción. Y esto más, oran por estos aceites y dicen ellos, los predicadores, que para santificarlo, cosa que es antibíblica, porque el aceite de la unción viene del cielo santificado, porque Dios es el creador de dicho aceite. Viene del cielo y le fue entregada la dirección y la franquicia al gran profeta Moisés. Para que ese aceite santificara todo lo que él tocare. Por lo tanto, nadie puede santificarlo al aceite de la unción,
ya que nadie, pero nadie puede santificar el poder del Espíritu Santo invisible. Es el Espíritu Santo con su poder, o sea, el Señor, el que santifica al hombre y a las cosas. Un buen siervo para el Señor Jesús, en una ocasión, al ver que era como muy difícil hacer el aceite de la unción, porque déjeme decirle que sí es caro y difícil, me argumentaba que él no podía apartar al Espíritu Santo por el aceite de la unción. Vean qué respuesta. No entendiendo que no hay Espíritu Santo sin su poder invisible, visible a través del aceite de la unción. Porque es el que representa al poder del Espíritu Santo. Ese es el del acto profético. Con eso se hace ese acto profético. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posaba sobre la cabeza de los santos profetas, reyes y cosas sagradas. Pero el poder, la autoridad y la dirección era representada cuando derramaban el aceite de la santa unción, un acto profético de lo invisible a lo visible. Que no le quede duda, así también sucede en el período de la gracia. Cuando este acto profético es hecho, tenemos la seguridad que el invisible nos cumplirá su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de sanarnos de las enfermedades, y si hubiésemos pecado, hasta de esto seríamos sanados. Esta es la gran maravilla del aceite de la unción. No olviden que el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas era invisible. Y con el aceite de la unción, su poder se hacía visible. Pues así es, así sigue siendo en la gracia. Sí es cierto que es caro hacer el aceite de la unción, pero ¿no es que todos se han jactado que la iglesia de Cristo tiene un gran poder económico? ¿Por qué no van a poder hacer el aceite de la unción? Este siervo que les habla y les enseña este asunto, le fue ordenado hacerlo y enseñarlo a todos los pueblos que aman a Dios. Estudien con deseo de aprender, porque en la palabra están todas las instrucciones de vida, pasada, presente y futuro. Hay un debate en los que creen en el aceite de la unción. Y es que en el Nuevo Testamento no aclara que el aceite del que habla Santiago 5:14 sea el aceite de la santa unción. Y que en el Antiguo Testamento sí lo dice. Entonces, concluyen que el aceite del que habla el Nuevo Testamento puede ser cualquier aceite. Falso de toda falsedad. Falso, mis hermanos. Falso de toda falsedad. No hay manera de escapar de esta instrucción. Jesucristo dijo, a través del Padre Abraham, a Moisés y a los profetas tienen a ellos, oigamos. De estos son los que le estoy hablando yo. Nunca olviden que solo hay una sola primera iglesia. No hay segunda ni hay tercera iglesia. Solo hay una primera iglesia, la que está en las Sagradas Escrituras. Y si le queda duda, estudien Juan 5, 46, 47 y Juan 5, 39. Ahí se van a dar cuenta, solo hay una primera iglesia. Y es la única que se parece a las Sagradas Escrituras. La segunda y las terceras ya no se parecen. Ministerio de Tesoro Escondido, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, les demostraremos que la palabra del Señor, por más de 3000 años, el Señor siempre le ha mostrado a la humanidad su grande y poderoso aceite de la santa unción, el que pone en jaque a las enfermedades. Por eso esa gran promesa de Éxodo 23-25, que dice que si nos convertimos, si le sirviéramos,
Él bendecirá tu pan, bendecirá nuestras aguas y quitará toda enfermedad en medio de nosotros. Dicen que esto es solo para Israel. ¿Y qué cosa es la iglesia gloriosa? Los verdaderos israelitas. ¿Ves que con nosotros? Claro que es con nosotros. No somos nosotros los hijos de Abraham. Somos nosotros. Póngale sello que somos nosotros. Esto más, estimados hermanos, después que hagan el aceite, dice el Señor, no yo, dice el Señor, que debe de conservarlo donde guardan los utensilios de Él, del Señor. Y también deben saber que solo es untado, es un ungüento. No deben jamás, nunca, poner una gota en su boca, porque dice el Señor que morirían. Este ungüento es solo untado. Nunca olviden esta recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero aceite de la unción que ustedes no conocen y que nunca han tenido es cosa seria, es poderoso. Representa el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo. Eso representa. También deben entender que el aceite de la unción es solo para los que se arrepienten. Y si los, y si los que son impíos no se reconcilian con Dios de corazón y les aplican el aceite de la unción, no le hará ningún efecto. O sea, no le funcionará. Y el ministro que lo aplique incorrectamente, no escuchando lo que la Biblia regula, ese ministro queda expuesto. Nunca vayan a olvidar que con el Mesías, el pueblo de Israel es la iglesia gloriosa, porque nosotros somos los verdaderos israelitas e hijos de Abraham en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si le queda alguna pequeña duda, léase Gálatas 3:29 y puede leer Santiago 5:13 al 16, para que quede clarito lo que le acabo de explicar, mis estimados. Son instrucciones rectas, precisas y concisas de este tema que les mostraremos. Bueno, mis estimados, ha sido un dilema, nadie, yo pienso que los estudiosos lo saben, pero no les interesa ponerlo en orden. Y eso es lo que demanda Dios a través del profeta Isaías 44:6-7. Eso es lo que demanda. Que pongamos en orden las cosas tal como Él lo hizo desde los tiempos antiguos. Pero no se ha querido hacer, mis estimados. Vamos a leer en el nombre de mi Cristo Jesús, en nombre de Jesucristo, vamos a leer Éxodo 30:22 al 13. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús. Habló más Jehová a Moisés diciendo, no se lo digo a los ministros de ahora, se lo enseñó a Moisés, a él el que tiene el permiso, a él el que tiene la franquicia. Tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva un hin. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión
el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Ah, qué interesante. Sobre carne de hombre no será derramado, pero de hombre inconverso. Eso es lo que nos dice el texto. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. ¿Se fijan qué es lo que quiere decir? Quiere decir que solo el pueblo de Dios lo puede aplicar. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. O sea, otro que se parezca a ese aceite, no lo harás. Conforme a su composición, santo es. Se fijan que ya viene santo desde que según usted lo compone, según usted lo hace, es franquicia del cielo. Allá fue hecho, allá fue diseñado, no fue aquí en la tierra. Santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. ¿Quiénes? Solo los israelitas. De generación en generación, los que pasaron a ser israelitas. Las piedras, pues, los que se convirtieron porque tenían corazón de pedernal, de piedra. Las piedras. Lo tendremos por santo. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Ahí hay un peligro. No estaba destinado este ungüento a los que no eran de su pueblo. Tienen que ser de su pueblo. Iglesia gloriosa. Le explicaba un poquito cuando le leí la introducción. Aquí tienen, mis estimados, aquí tienen esta maravillosa palabra. No le leí también está Santiago 5:13 eh, en adelante, pero ese es un estudio que ustedes lo van a hacer. Aquí estamos generalizando con Biblia lo medular del asunto. Aquí pueden ver, mis estimados, todo lo que está relacionado con el aceite de la unción, mirra, oliva, canela, casia, aquí está el olivo, aquí así se ungía, aquí ungían hasta Saúl, aquí está David, aquí están los sacerdotes, aquí están ungiendo los utensilios del templo, la producción de aceite de la unción. Aquí tenemos al buen samaritano y aquí tenemos en la gracia el aceite de la unción para los enfermos de su pueblo. Así que, mis estimados, después de haber tocado todo lo que les acabo de hablar, ahora pasamos a lo siguiente. Tenemos un escrito para toda la humanidad posible, además de contárselo por medio de este canal al aire. Tenemos también
este escrito, que se conoce como el aceite de la santa unción, Éxodo 30, 22, 23, Juan 5, 46 al 47 y Lucas 16, 29, 31. Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús de todo el mundo, es necesario saber que nos han escondido el gran poder del aceite de la santa unción por muchos siglos. Y si no me cree, vaya y pregúntele al suministro, pregúntenle a otros hermanos a ver si le pueden hablar del asunto. Es que se olvidaron, lo apartaron. Podrá decir alguien, es que la ley de Moisés, nada tiene que ver lo de la ley de Moisés o ley de la circuncisión, no tiene que ver nada con los escritos de Moisés que aún siguen vigentes. ¿De dónde sacó eso, hermano? Pues de la Biblia. ¿Y qué está haciendo en el Nuevo Testamento? El aceite de la unción. Aún en los días de Jesucristo, que todavía era el periodo de la ley, porque Jesús estuvo en el periodo de la ley, se usaba cuando él mandaba a sus discípulos. Bueno, y luego la iglesia primitiva o la primera iglesia siguió usando el aceite de la unción. Vean, mis hermanos, que estos escritos de Moisés son importantísimos. El origen de este aceite se remonta al Antiguo Testamento, pero también se sigue usando en el Nuevo Testamento, o era de la gracia, porque no hay que negarlo. Hay hombres que son un poco celosos y lo creen y lo siguen usando. Pero no como Dios lo instruyó, como Dios lo dijo, como Dios lo ordenó, o con la franquicia celestial, pues. A eso me refiero, con la franquicia celestial, porque es invento de allá y fue entregado aquí en la tierra por medio de gran Moisés. Por mucho tiempo nos hicieron creer que los hijos del Señor se sanarían solamente orando por ellos en el nombre de Jesucristo. Pero no es todo. Santiago 5, 13 al 14 nos da la referencia de que exactamente se necesita. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Cómo la ven, mi hermano? Y entonces, ¿cómo es que los televangelistas hacen grandes cruzadas? Y usted ve tal asunto en las cruzadas. Ahí dicen que son milagrazos de milagrazos. Ya ustedes conocen gran parte de este asunto, ¿verdad? Como por ejemplo de que en las cruzadas sanan a alguien y luego aparece, por decir algo, en México y luego resulta que aparece también allá sanándose en Argentina. O sea, ya conocemos todas esas patrañas, ¿verdad? Pero no hay que olvidarse que existe un patrón, existe un protocolo, existe una regla, una instrucción. ¿Cómo es que la iglesia del Señor trataba con los enfermos? Aquí lo tienen. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ya se sabe y se entiende por el Espíritu Santo que no es el aceite de comer, ni tampoco es el aceite Menem, ni tampoco es el aceite de oliva. Ustedes van y escudriñan la palabra, es con el aceite de la santa unción, no hay otro aceite. Ni quedó decretado que en la gracia iba a haber otro, no, es el mismo. Si no, la Biblia no dijera, ¿cómo puedes creer en mí si no crees en los escritos de Moisés? Para poder creer en mí, tienes que creer en los escritos de Moisés. ¿Cómo la ven? Lo que no puedo creer de lo que Moisés escribió es exactamente, se remite a la ley de la circuncisión o, o ley de Moisés, que fue aprobada por Dios también. Pero en la gracia está abolida. Solo la ley de la libertad es la que está aprobada por nuestro Mesías.
para que la iglesia sea libertada. Eso está en el libro de Santiago. Se llama ley de la libertad. O sea, los 10 mandamientos que el Señor le dio también por medio de Moisés a los israelitas. Y ahora los verdaderos israelitas tienen esos 10 mandamientos del Señor. Si no, ¿qué hace la iglesia? Predicando, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo y todas sus cosas. No adorarás imágenes, no las honrarás, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. ¿Cómo la ven? Si eso es para los israelitas. No, y para la iglesia gloriosa, principalmente ahora para la iglesia gloriosa, porque ese es Israel. Allá en el fondo, Israel es el Hijo de Dios. Por eso es que dice la Escritura que los que somos hijos de Jesucristo somos hijos de Abraham. ¿Se fijan que es para ustedes y para mí? Hoy en día, por aquí vamos, mis estimados. Hoy en día se hacen cruzadas de sanidad y milagro, creando la idea y la esperanza de recibir sanidad y milagro, obviando por completo el procedimiento verdadero y bíblico para ejercer sanación en los creyentes. Nada de que yo decreto, que yo ordeno, nada de eso. Asústense. Es casi como extraño cuando el Señor nos ordena ir donde un enfermo, no nos manda, sino nos manda con el aceite. Hasta dice incluso cómo lo tenemos que introducir a un hospital o en algún lugar donde ustedes saben cómo son las leyes ahora de sanidad. ¿Cómo la ven, mis hermanos? O sea, esto es el aceite de la unción, esto es cosa seria. Y habrá algunas circunstancias donde pues el Señor no le va a ordenar que le ponga a aquel hermano. A veces se sobreentiende, usted también tiene la capacidad de ver si lo puede aplicar o no. Voy a darle un ejemplo. En una ocasión nos mandó el Señor a despertar a alguien que estaba en coma en un hospital y nos dijo que lleváramos el aceite, que se lo pusiéramos a esta persona. Así lo ordenó y nos dijo cómo lo íbamos a introducir al hospital. Le estoy dando detalle de cómo Dios usa a sus ministros con el aceite de la unción. ¿Se fían que no es cualquier aceite? Vamos para acá, mis estimados. Respecto a esto hay una grave sentencia para aquellos que engañan a las multitudes. Mateo 7, 21, 23. No es como ellos dicen, es como dice la escritura. Como lo hacía la primera iglesia. No hay segunda ni tercera. La primera iglesia sigue existiendo y seguirá existiendo para siempre. Ahora le mostraremos de dónde salió el aceite de la unción para el pueblo de Dios. Porque pareciera que nadie sabe y pareciera que esto hay que ir a estudiar lejos para aprenderlo bien y para poder enseñárselo a las ovejas. No, mis señores, todos lo tienen en casa. Primeramente sepan que es una fórmula química celestial y patentizada, óigase bien, y patentizada por el mismo Dios, por lo tanto no se necesita orar para santificarlo. Es del cielo, más bien el aceite santificaba todo lo que tocaba en el Antiguo Testamento y dentro de su uso estaba prohibido untarlo en los no creyentes. Si lo coloca en uno no creyente, está dicho y ordenado que será cortado de entre su pueblo. Éxodo 30, 22 al 23.
En el Antiguo Testamento les ponían aceite a todos los utensilios del templo, ungían a sacerdote y también ungían a los reyes de Israel. Levítico 8:12 y Primera de Samuel 16:13. En el Nuevo Testamento, este aceite siguió existiendo y siguió usando nada más, se siguió usando nada más y exclusivamente para los creyentes que estaban enfermos, para los que se arrepentían de corazón en el momento. En el siguiente texto pueden ver que existía el acto profético del aceite de la unción para expulsar a los demonios y producir sanidad de los que se acercaban al Señor. Marcos 6:7 al 13. Ahí está. Deben entender que Jesucristo no tenía que ungir con aceite a ningún creyente, porque Él era el poderoso Dios, según Primera de Juan 5:20. Él era el poderoso Dios, no tenía que ungir, Él solo llegaba y ordenaba. Pero cuando mandó a sus discípulos, sí tuvo que mandar al representante de su poder, tenían que llevar el aceite. Eso dice la Escritura. Lo ponían solamente los siervos de Jesucristo. En Lucas 10:34 al 37 encontramos al buen samaritano ungiendo las heridas del golpeado con aceite y vino, y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y si aún le queda duda, la iglesia establecida por los verdaderos padres de la iglesia, como lo es Santiago 5:13 al 14, tenían un procedimiento y un orden de cómo tenían que combatir las enfermedades dentro de la iglesia. Mis estimados, y hablando de los padres de la iglesia, díganme qué padre de los patricistas, de los padres de la iglesia romana, le ha enseñado a alguien esta verdad del aceite de la unción. Muéstrenmelo, dígame quién se lo ha enseñado, dígame qué padre, dígame si San Agustín de Hipona, Atanasio, dígame quién de ellos le ha enseñado a la humanidad que hay que escuchar a Moisés y que hay que preocuparse por el aceite de la unción. Ningún patricista enseña eso. Como que me digan que un patricista, porque los patricistas es todos los padres de la iglesia romana. Los que decidieron este va, este no va, este va, este no va. Esos son los patricistas de la iglesia romana. Dígame qué patricista predica el arrebatamiento. Ninguno. Pero los padres de la iglesia del Señor, los padres que aparecen en las escrituras, eso sí lo predican. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo predica el arrebatamiento. Entonces, como los patricistas no lo predicaron, entonces no hay que creer esa locura. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Pero los verdaderos padres de la iglesia sí predicaron el arrebatamiento, predicaron un montón de cosas que hoy no se predican, y entre ellas también predicaban el aceite de la unción. ¿Quedamos claros, mis estimados? Esos son los padres de la iglesia, estos que estamos leyendo aquí con los textos bíblicos. Ellos llamaban a los ministerios a orar en el nombre de Jesús. Y esto más, el hecho que usted lo unja con aceite a un enfermo, cuidadito, usted no dice en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús es la regla. Se fijan que es arbitrario decir: no, como no puedo hacer el aceite, entonces, como esto es caro y difícil e incómodo, entonces yo no voy a estar enfrascado en eso y yo mejor no voy a menospreciar al Espíritu Santo por el aceite de la unción. Eso es ridículo, eso no se puede decir. Porque el Señor es completo.
Su nombre está completo de sus instrucciones y su sana doctrina. Usted no puede decir en el nombre del Señor sin haberle aplicado el aceite de la unción al enfermo. Usted patraña, usted está engañando. Y le voy a decir algo. Y si Dios a alguien ha sanado sin el aceite de la unción, ha sido por la misericordia de Dios. Porque mira que los hombres lo han olvidado, mira que los hombres no lo enseñan, mira que los hombres... hay cosas, hay misericordia de Dios que son tan grandes, a veces son difíciles de entenderlas. No estoy diciendo yo que, bueno, como no existe el aceite, como nunca lo he enseñado, nadie se va a sanar. Tampoco estoy diciendo eso. Dios de alguna manera ha... Es increíble lo que le voy a decir, pues el Señor ha improvisado. Ha improvisado, hermano, ¿y qué es lo que está diciendo? Que Dios se saca así una paloma de la manga en la camisa porque improvisó. No, mis señores, les voy a contar que por la ignorancia de los ministerios del Señor, porque no ponen atención al Señor, a su palabra, sino que al sistema teológico romano, Dios se ha tenido que dar a la tarea. Les voy a contar cómo Dios ha improvisado. En una ocasión estábamos muy al día, ¿verdad? Asistiendo a una alma que estaba con cáncer terminal, estaba por partir, y el Señor nos ordenó hacer un aceite para irla a ungir, porque iba a partir. Estaba siendo pasada por fuego, y llegó la hora en que ella iba a partir, llegó los días en que iba a partir. Entonces el Señor nos ordenó que hiciéramos. Esto que les estoy platicando, todavía no había puesto por obra el aceite de la unción, no le había puesto mucha mente. Y entonces el Señor nos mandó a que hiciésemos con aceite de oliva y nos pidió que pusiéramos agua florida. Recuerden que el agua florida es olorosa. Entonces el aceite de oliva con agua florida se hizo un ungüento oloroso, olía sabroso. Y con ese aceite dio todas las especificaciones que con eso fuéramos a ungir a dicha hermana que les platico que estaba por partir. Porque después de ese aceite que fue ungida a la hermana, a los 15 días, ella se fue. Pero también mostró el Señor que la había salvado, que había sacado todo el mal que había en ella para poder llevársela. Les estoy contando una experiencia que tiene que ver con un aceite de la unción. Había que ungir. Pero Dios tiene que improvisar porque el Señor dejó sus instrucciones, pero no le ponemos mente. Aquí en el buen idioma, ¿verdad? En el idioma popular se dice, no le paramos pelota. Aquí en Nicaragua, así lo decimos. O sea, no se le pone atención, no se le da importancia. Pero todas las cosas tienen su orden. Y el aceite de la unción es este. También conozco otro testimonio donde el Señor ha improvisado aceite para ungir a ciertos hermanos o para hacer ciertas sanidades. Yo he escuchado muchos testimonios. Con esto lo que les estoy tratando de hacer entender es que el Señor ha tenido que improvisar porque nos hemos convertido en siervos inútiles. Porque no hay nada que usted no haya en su palabra que Él no lo haya dejado bien ordenado y estipulado. Así de sencillo, se los he explicado. Ellos llamaban a los ministerios a orar en el nombre de Jesús y ungían con el aceite de la unción. Esto les confirmaba que Dios haría la obra perfecta y cumpliría la promesa de la sanidad a los creyentes. Porque aún el que está por morir y Dios lo manda a ungir, va a perfeccionar la obra que él había prometido.
¿Ven lo importante que es el aceite de la unción? Es lo importante que entiendan es la gran importancia de esa instrucción. Con esto concluimos que el Espíritu Santo es el representante de Jesucristo aquí en la tierra, o sea, es el mismo Señor, nada más que su parte invisible. O sea, volvemos como estábamos antes, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al Señor a irse al cielo, queda de nuevo, el mundo queda gobernado por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Padre, queda gobernado. Porque no me va a decir que usted lo ve, pero la vida da testimonio que estuvo entre nosotros, el visible. Pero volvió de nuevo, después que el Señor se fue, volvió a quedar el invisible de nuevo. ¿Se fijan que por eso es que el aceite de la unción seguía siendo el representante del poder de Dios? Así de sencillo. Con esto concluimos que el Espíritu Santo es el representante de Jesucristo aquí en la tierra. El aceite de la unción es el representante del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. He aquí la suma importancia de que todas las iglesias de Jesucristo en el mundo deben tener físicamente el aceite de la santa unción. No es el aceite que a mí se me ocurra al azar. Tiene que ser ser el que Dios ordenó. ¿Y cómo es esa orden? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios le ordenó a Moisés dicha franquicia, dicho aceite que vino del cielo? La composición vino de allá. Dios le mostró a Moisés los ingredientes, las cantidades y la mezcla a realizar. Sí, se la dio a Moisés, quien fue uno de los grandes profetas escogidos por Dios mismo. ¿Y por qué escuchamos a Moisés? Bueno, porque el Evangelio de Juan lo recomendó. Si no tuviéramos esta recomendación, estuviéramos más de perdido y más enredado todavía. Consiervo, búscame Juan 5, 46 y 47. Juan 5. Por recomendación de Juan 5, 46 y 47, en la gracia, ahí está ordenado. Ah, bueno, pero como está ordenado ahí, entonces tenemos que escuchar la ley de la circuncisión. No, señores. Entiéndase algo. Ley de Moisés, ley de la circuncisión, abrogado. Pero el resto de los escritos de Moisés no están abrogados, mis estimados. Porque entonces tendríamos que abrogar la ley de Dios que escribió con un dedo, con su dedo. Éxodo 31. Ahí, por ahí está, en Éxodo 31, 18, si no me equivoco. Ahí está. Que Dios escribió sus mandamientos con su dedo y luego quebró las tablas Moisés cuando llegó, ¿verdad? Molesto con el pueblo de Israel. Y ponga cuidado. Le vuelve a decir el Señor, haz las tablas de nuevo, labra las tablas. Y se pretende decir que Moisés la volvió a escribir. No, Dios volvió a escribir en las tablas que Moisés llevó. O sea que Dios escribió los 10 mandamientos 2 veces. Se lo escribió a Moisés, sí, 2 veces. Una vez primero y después se la pidió la tabla y la escribió de nuevo. Dios. Esa ley no está abrogada. Aunque claro, ¿verdad? Ya sabemos cómo anda el asunto. Para la iglesia gloriosa solo son 9. No, son 10. Pero eso sí, hay un montón de escritos de Moisés que siguen vigentes, mis señores. El aceite de la unción sigue vigente. Ya se entiende que no va con el aceite de la unción a ungir el arca. Ya no hay arca porque el arca somos nosotros. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde mora la ley de Dios? No en mente y corazón, dentro de nuestro ser. Por eso es que los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Entonces no vamos a ungir ninguna arca.
No vamos a ungir a ningún sacerdote porque el sacerdote levítico fue cambiado por el ministerio del Espíritu. Entonces no vamos a ungir sacerdote. En la gracia se va a ungir solamente a los enfermos. Tampoco va a ungir utensilios, porque todos los utensilios son representación del templo. ¿Y quién es el templo? Pues nosotros. ¿Me están entendiendo, mis estimados? Pero los enfermos, sí, porque la enfermedad viene de afuera, la enfermedad viene del enemigo también, y este viene de afuera hacia adentro, hacia nosotros. Y el Espíritu Santo, con el poder del aceite de la unción, con el acto profético del aceite de la unción, el Señor hará la obra y lo sanará. Así sea cualquier enfermedad, lo sanará. Eso sí, si anda caído y se reconcilia y no se reconcilia de corazón, no le sirve de nada el aceite de la unción. No le va a servir para nada. Porque va a volver a recaer. Cuando se vuelva atrás, va a volver a recaer. Eso dice el Espíritu Santo. Volviendo a Juan 5, 46 y 47. Oiga, qué precioso lo que dice. Para aquellos que le hagan, es que es de la ley de Moisés, ¿no? Hay que diferenciar qué cosa es la ley de Moisés, qué cosa es la ley de Dios y qué cosas son los escritos de Moisés que siguen vigentes. Dice cierta palabra maravillosa. 5:46, mis estimados. Dice así de la siguiente manera. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Y por qué escribió de él? Porque era profeta de Dios. 47. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo la ven, mis estimados? ¿Ustedes creen que pueden creer a Dios? ¿Ustedes creen que pueden creer a Jesucristo si no creen a Moisés? Que Dios nos ayude, hermano. Pero escuchen a Moisés y a los profetas. A ellos los tenemos ahorita vivos, a ellos tenemos que oír. Para que la obra de Jesucristo se complete y sea maravillosa. Todo es dentro de la fe en Cristo Jesús. Pues Jesucristo fue el que dijo estas palabras aquí en el Evangelio de Juan. El que relata el Evangelio dice esto. Y sí, todo concuerda. No se puede contradecir los profetas y los apóstoles y Jesucristo, la principal piedra del ángulo. No se contradicen jamás. Lo que yo no debo de atender es la ley de Moisés. Que conste que de 600 y resto de leyes, hay 4 que están vigentes. Se lo estoy recordando por si acaso se lo he olvidado. En Éxodo 30, 22, 23, Dios le habla a Moisés y le da porciones específicas y le indica que así haría el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador. He aquí su composición, mis estimados. Y aquí tenemos un cuadrito, especies finas, cantidad antigua y la cantidad actual. Esto está interpretado, porque hay que interpretar esto. Mirra, uno de los primeros especies. Mirra, 500 ciclos. Eso equivale a 6 litros. Canela, 250 ciclos. Esto equivale a 3 litros. Cálamo, el aceite imposible, es bastante imposible en estos tiempos conseguirlo. Y si lo consigues, carísimo. 250 ciclos, 3 litros. Casia, otro que es bastante imposible de conseguirlo. Casia, 500 ciclos. ¿Sabe cuánto es eso? Mis estimados, 6 litros.
Aceite de oliva, un hin. ¿Sabe cuánto es esto? Un galón. Combinado, todos los litros junto es lo que se convierte en el aceite de la santa unción. Esto que les estoy interpretando, esta es la porción que Dios le mostró a Moisés. Yo me imagino que en aquellos tiempos hacían cantidades más grandes que la que Dios le había mostrado a Moisés, porque recuerden que era un pueblo grande, habían muchos sacerdotes, esto era, habían profetas, habían reyes, y cuando había el momento que Israel estaba al día con el Señor, pues había que haber mucho aceite, mis estimados. Esto es la porción, las indicaciones que Dios le dio a Moisés en cuanto a la porción, cómo se hacía, de cuántas medidas constaba. Entonces, cuando ustedes ven, leen ustedes mirra, eran 6 litros de aceite de mirra, eran 3 de canela, eran 3 de cálamo, eran 6 de casia y un galón de aceite de oliva ultra virgen, se le llama ahora. Tiene que ser ultra virgen, porque parece que hay muchos tipos de aceite de oliva. Combinado, todos estos aceites le daban, era una cantidad, se convertía en una cantidad de 22 litros. Pero eran 22 litros de aceite de la unción de 5 tipos de aceite. ¿No les parece maravilloso el gran misterio que vino del cielo, el famoso aceite de la unción? Vigente, que estuvo trabajando en el Antiguo Testamento y estuvo vigente y siguió vigente en la gracia. ¿No les parece maravilloso y fantástico? Ahora, si hay una iglesia pequeña, ¿verdad? De pocos miembros y quiere hacer un poquito, quiere tener, por decirle algo, quiere tener unos 3 litros de aceite de la unción, pues no solamente con esta interpretación hacen las proporciones y entonces ellos van a tener, conforme a las proporciones, ellos van a tener su aceitito de la unción. Porque es caro si usted hace la porción de Moisés o si hace más, un poco más, o hace bastante. Pero si hace la porción de Moisés, ya la porción de Moisés es lo que Dios le enseñó a Moisés, ya es carísimo. Para darles una idea de este asunto, de lo caro que es, solo manda, con esta porción de Moisés, solo mandar a buscar al oriente, de mandarlo a traer del oriente para acá, ya sea que lo traiga de Estados Unidos, ya sea que lo traiga como puenteado por los del oriente de Estados Unidos para que venga, por decirle algo, a Centroamérica. Esto varía, ¿verdad? Según los lugares. Esta es una pequeña información para que usted haga la porción de Moisés, esta que está interpretada aquí. Por ejemplo, lo más incómodo de conseguir es cálamo y casia, entonces viene usted y lo manda a traer, ¿verdad? Allá afuera. Vamos a suponer que usted mande a traer 6 litros de casia y los 3 litros de cálamo. ¿Sabe cuánto cuesta ponerlo aquí en el país de Nicaragua? Esos litritos de cálamo o de casia de afuera no le va a costar menos de $1,500. Pero ustedes creen que para la iglesia del Señor hacer la porción de Moisés y gastar $1,500 en los dos aceites más incómodos y más difíciles que están allá afuera en Oriente, porque están en el Oriente, están en India, están en China. ¿Ustedes creen que ese es un capital? No, hombre, capital es el que nos gastamos en toda la vida de pecado que hemos tenido en el mundo. Pues imagínense un puñito de hermanos, ¿no? Por decirle algunos 50, 60 hermanos unidos para hacer el aceite de la unción, para tenerlo en sus congregaciones, para sus hermanos enfermos, o para un hermano enfermo de otra congregación, de otra iglesia, porque así nos ha tocado a nosotros.
el aceite de la unción de este ministerio le ha servido a otras congregaciones. Y ahí están los testimonios incluso de esas personas, como Dios les ha, en el nombre de Cristo Jesús, les ha ayudado grandemente, pero con todas las de ley. Así que mis estimados, este es un asunto de fe, es una instrucción muy real en las escrituras. Y luego, imagínense, Casia y Cálamo, unos $1,500. Pero les cuento algo, no estoy hablando sin meter canela, mirra y aceite de oliva, que eso es un poco más fácil de conseguirlo en cada país de nosotros. Aquí abunda en Nicaragua la mirra, abunda la canela, abunda también abunda eh, la mirra, el aceite de oliva. Esos productos son más abundantes. El que es incómodo y difícil y carísimo es cálamo y casia. Luego, los que son más favorables y los que están más a la mano, lo van haciendo poco a poco. Una de las luchas de este ministerio es llegar a hacer la porción de Moisés, porque nosotros hicimos una porción como, cuando nosotros empezamos, hicimos una porción como de aproximadamente unos 3 litros y ya tenemos un poquito, ya casi no tenemos aceite de la Santa Unción. Y les hago todos estos comentarios, les hablo de lo caro que es hacerlo, pero allá en el fondo, eh, unidos somos más fuertes. Unidos podemos lograr muchas cosas. Por eso les hago estos comentarios. Pero aquí tienen toda la porción que Dios le dio a Moisés. 6 litros de mirra en la porción que le ordenó a él, ¿verdad? 3 litros de mirra, 3 litros de canela, 3 litros de cálamo, 6 litros de casia y un galón de aceite de oliva. Combinado, todos estos litros de aceite producen 22 litros de aceite de la unción. 22 litros. Esta es la porción que Dios le ordenó a Moisés. Que dicho sea de paso, pues, por decirles algo, ¿verdad? Para que se den una idea, esto ha sido uno de los sueños más grandes que ha tenido nuestro ministerio de hacer la porción de Moisés, ¿verdad? Del verdadero aceite de la unción. El día que lo hagan van a poder escudriñar el poderoso olor de ese aceite. Van a poder escudriñar su textura, como es. Es tremendo. Así que, mi estimado, seguimos acá. En nuestros días, todas estas especies finas y aromáticas, en su mayoría se pueden encontrar ya procesadas en aceite. Sin embargo, de no hallarlas se puede hacer. Un ejemplo claro de esto es la canela. La canela que se procesa son 250 ciclos. Eso es igual, ciclo. Eso es igual a 3 kilogramos. En un frasco de vidrio se pone a remojar cubierto de aceite de oliva virgen por 20 días y diario se agita. Luego se pone en un lugar cálido. Así se hace el aceite de canela. Vea qué sencillo es hacer el aceite de canela. Este es más favorable. Usted consigue el aceite de oliva virgen. Usted consigue la proporción de canela, según las proporciones, ¿verdad? Usted consigue la canela y en 20 días usted tiene una calidad de aceite de canela de las cosas olorosas más sabrosas. Ese es un ejemplo. La mirra, se hace el aceite de mirra con otro procedimiento. Ese es diferente, hay que pasarlo por temperatura, ese se hace diferente. Hay que investigarlo cómo se hace, porque la mirra hay aquí, en todos los países hay mirra. Vino Moisés y combinó los 5 aceites y es lo que se convierte en el aceite de la santa unción. Ni siquiera se ordena orar por este aceite, más bien lo que el aceite toca lo consagra. Aquí tienen, mis estimados, esta fotito que tienen aquí.
Este es uno de los frasquitos, de los frascos de nuestro aceite de la Santa Unción, del que Dios nos ordenó hacer. Aquí conservamos todavía del aceite que logramos hacer con la ayuda y dirección de nuestro Señor Jesucristo. Este que ven acá. Aquí tienen la mano de mi esposita sosteniendo este aceite, mis estimados. Les puse esta fotito para que vean que sí se puede. Vamos por aquí. Pero las iglesias nunca han estado interesadas en estudiarlo y hacerlo. Y es por esto que las iglesias no van a tener nunca la representación del poder del Espíritu Santo en la tierra. Este aceite simboliza lo invisible y es un arma contra las enfermedades en el nombre de Jesús. No es cierto que yo oro por cualquier aceite fuera de este y ya va a funcionar. Falso de toda falsedad, a no ser que el Señor improvise y lo ordene. Solamente así puede suceder la improvisación. Dada la ignorancia y desobediencia del pueblo de Dios, en ciertas ocasiones el Señor puede ordenar a través del Espíritu Santo, en voz audible, combinar por lo menos dos tipos de aceite para propósitos de salud o para ungir al que está por partir. Creyente, en varias ocasiones, Dios ha tenido que improvisar a causa de que los líderes cristianos no ponen atención a los escritos de Moisés. Juan 5, 46 y 47, que se los leí. Bien dijo Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sentencia delicada, ¿verdad, mis estimados? Tengamos cuidado con esta sentencia, no vayamos también nosotros a desechar el conocimiento del Señor de alguna manera. Dios nos habla para no caer en el mismo error. Deuteronomio 31:26, Gálatas 3:10. Cuando Dios manda a este ministerio a los enfermos, no nos manda sin el aceite de la unción. Desde que ordenó hacerlo, es necesario aclarar que el enunciado de Moisés no tiene que ver con los creyentes en la gracia. Ese enunciado que se dice, no tiene que ver nada Moisés en la gracia. Eso es falso de toda falsedad. Lo que hay que comprender es que Jesús clavó en el acta los decretos que eran contrarios a nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando dice a nosotros en el contexto del texto, nosotros los hebreos, nosotros los israelitas. Pero ahora es nosotros, la iglesia gloriosa. ¿Y qué es esto? Sencillo. Dios había aprobado la ley de la circuncisión, conocida también como la ley de Moisés, y toda esta ley estaba escrita en un libro, el cual estaba puesto a la orilla del arca, del pacto o arca de la alianza, fuera del arca, simbolizando que cuando viniera la gracia, los hombres creyentes en Cristo Jesús no estarían sujetos a la ley de la circuncisión. Fuera de esto, tenemos que atender los escritos de Moisés, Lucas 16, 30 al 31. Le invito a profundizar y aprender más de este tema porque no estamos judaizando. No ignore que el cimiento de la verdadera iglesia está basado en el fundamento de los apóstoles y profetas, Moisés siendo profeta y Cristo la principal piedra del ángulo, Efesios 2:20. Dios les bendiga, de gracias recibimos y de gracias damos. Mis estimados, solo me queda recomendarles, estudie este tema olvidado por siglos, estúdielo, póngalo por obra
y enséñelo. Para eso le llamaron, por eso le llama a Dios ministro, llama de fuego. Hay que enseñar y predicar en tiempo y fuera de tiempo, porque la venida del Señor se acerca. Óigame, y si morimos antes, nos presentaremos al tribunal de Cristo y ahí tendremos que dar cuenta por qué no pusimos atención a su aceite. Dios me le bendiga. Hasta pronto.